Muy buen día, doctor Bradley. Tengo a bien hacer el video sobre la última tarea que usted solicitó. Entonces, antes de empezar, quisiera aclarar dos cosas. Primero que nada, esto solo es un resumen del PDF que yo realicé. Entonces, invito e insisto que pueda leer todo el PDF para que vea el esfuerzo que le dediqué a esta última tarea. Entonces, empecemos, ¿no? La primera parte del primer artículo, ¿no? Calificación del resumen del artículo. Entonces pasemos de una vez a la interpretación. Permite identificar el contenido de forma rápida y exacta. El resumen pues proporciona el objeto claro y describe métodos y resultados y conclusiones de manera concisa. Por lo tanto, cumple este criterio completamente. Puntuación 2 puntos. Es claro y fácil de entender, pues el resumen es bastante claro y fácil de entender, ¿no? Por lo cual esto pues es cumplido también. Puntuación 2 puntos. Describe claramente el objeto, hipótesis y el primer párrafo. El objeto se está mencionado claramente en el primer párrafo. El diseño también. La metodología también se describe adecuadamente. Los resultados principales del tercer párrafo. Los resultados se representan de manera clara y detallada en el tercer párrafo. Las conclusiones en el cuarto párrafo, pues las conclusiones se mencionan al final del resumen, por lo cual este criterio también se cumple completamente. Puntuación 2 puntos, ¿no? Es conciso, 250 palabras. El resumen se extiende más de 250 palabras, por lo cual no cumple este criterio. Puntuación 0 puntos. 5. Representa resultados con valores numéricos, tasas, porcentajes y proporciones. El resumen presenta algunos resultados con valores numéricos, como la proporción de hombres en los casos y controles, y el odds ratio y el intervalo de confianza del 95%, ¿no? Para los factores asociados a la infección de catéteres. Por lo tanto, cumplen a totalidad este criterio. Puntuación 2 puntos. Usa palabras completas y no usa abreviaturas ni siglas a menos que se especifiquen. En este caso, pues yo le puse 2 puntos. ¿Por qué? Hace resumen de algunas abreviaturas y siglas como UCI o OR o intervalo de confianza, pero estas son comunes en los informes de identificación. Además, respecto al contexto en el que se desarrolla la investigación, que es médico, pues se entiende, ¿no? Por lo tanto, este criterio se cumple así completamente, por lo cual es una puntuación de 2 puntos. Es autosuficiente y autoexplicativo. El resumen parece ser autosuficiente y autoexplicativo, ya que proporciona suficiente información para entender el estudio sin necesidad de referirse al texto completo o complementario. Por lo tanto, cumple completamente con este criterio. Puntuación 2 puntos. Por lo tanto, la puntuación del resumen es un total de 12 puntos. Segunda parte del primer artículo, ¿no? Sobre el cuadrito de Orsatio, ¿no? Bueno, empecemos. La característica, sobre respecto a las características, quiero agarrar 3 por cuestiones de tiempo, nada más, ¿no? El sexo. El factor sexo tiene odds ratio de 1.467, ¿no? En términos generales, el odds ratio mayor a 1 sugiere que el sexo podría ser un factor de riesgo para condiciones de salud en estudio. Específicamente, el grupo de sexo en estudio tiene 1.4% veces más probabilidades de desarrollar la condición en comparación con el grupo de referencia. Además, el intervalo de confianza es del 95%. Para este ratio es de 1.008 a 2.135. Este rango no incluye el valor de 1, que indicaría no hay relación según los valores que usted mismo dio en su clase. Por lo tanto, podemos concluir que hay una asociación estadísticamente significativa entre el sexo de cada paciente y la condición de salud de nuestra muestra, ¿no? O sea que el sexo sí influye. La otra característica que quiero tomar a relevancia es la hemiplegia. Bueno, el factor de hemiplegia tiene un odds ratio de 2.047. En términos generales, un OR mayor a 1 sugiere que la hemiplegia puede ser un factor de riesgo para la infección urinaria sintomática asociada a catéteres específicamente. Los individuos con hemiplegia tienen 2.47 veces más probabilidades de desarrollar esta infección en comparación con los individuos sin hemiplegia. Sin embargo, esto es lo interesante, el intervalo de confianza para este odds ratio es de 0.688 a 6.008. Este rango incluye el valor de 1, que indicaría no hay relación según los valores que usted nos dio. Por lo tanto, aunque el odds ratio sugiere una posible asociación, el intervalo de confianza indica que no podemos estar seguros de que esta asociación sea estadísticamente significativa en la población real, ¿sí? Es por esto quería ponerle énfasis en la característica de hemiplegia, ¿no? Bueno, la otra característica que quería notar era la terapia antibiótica previa, ¿no? Bueno, el factor de terapia antibiótica previa tiene odds ratio de 0.072 específicamente. Los individuos que han recibido terapia antibiótica previa tienen 0.072 veces, o dicho de otra forma, o otra manera, tiene 92.8% menos probabilidad de desarrollar esta infección. Además, el intervalo de confianza del 95% para este odds ratio es de 0.045 a 0.114. Este rango no incluye el valor de 1,
que indicaría no hay relación. Por lo tanto, podemos concluir que hay una asociación estadísticamente significativa entre la terapia antibiótica previa y la disminución del riesgo de infección urinaria sintomática en nuestra muestra, ¿no? Bueno, esto sería el primer artículo, ¿no? Artículo número 2, primera parte, calificación de resumen del artículo, ¿no? Bueno, empecemos. La interpretación en sí permite identificar el contenido de forma rápida y exacta. El resumen es claro sobre el objetivo de la investigación, la metodología utilizada y los resultados obtenidos. Puntuación 2 puntos. Es claro y fácil de entender. El resumen utiliza el lenguaje técnico apropiado y fácil de entender para alguien familiarizado con el tema, por lo cual la puntuación es 2 puntos. Describe claramente, pues sí, el objetivo y hipótesis en el primer párrafo. El objetivo se menciona claramente en el inicio. El diseño y metodología en el segundo párrafo. La metodología se describe adecuadamente en el segundo párrafo. Los resultados principales en el tercer párrafo. Los resultados se presentan de manera clara y concisa en el tercer párrafo. La conclusión en el cuarto párrafo. La conclusión se representa al final y con coherentes conclusiones con los resultados. Por lo cual, en suma, todo esto son pues una puntuación de 2 puntos, ¿no? Es conciso, 250 palabras. El resumen excede de 250 palabras. Por lo tanto, la puntuación es 0 puntos. Presenta resultados con valores numéricos, tasas y porcentajes y proporciones. El resumen representa varios resultados numéricos, incluyendo tasas y porcentajes. Puntuación 2 puntos. Usa palabras completas, no usa abreviaturas ni siglas a menos que se especifiquen. Todas las abreviaturas y siglas están bien definidas. Puntuación 2 puntos. Es autosuficiente y autoexplicativo. El resumen proporciona toda la información necesaria para entender la investigación sin necesidad de información adicional. Puntuación 2 puntos. Por lo tanto, la puntuación total es 2 puntos, 12 puntos. Igual lo remarqué aquí en esta tabla, ¿no? 12 puntos. Segunda parte del segundo artículo. Interpretación de la gráfica de curva de Kaplan-Meier, ¿no? Esta es la curva de Kaplan-Meier. Pues, en sí, la curva de Kaplan-Meier es una representación gráfica de la supervivencia acumulada de dos grupos, en este caso, en los pacientes con enfermedad renal crónica, que están con hemodiálisis y diálisis peritoneal. La supervivencia acumulada se refiere a la probabilidad de que un paciente siga vivo en un punto del tiempo específico, ¿no? Bueno, aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos la supervivencia acumulada y los meses de seguimiento. Bueno, yo como prioridad hice cortes en el mes 12, 24, 26, 48, ¿no? Y pues vamos a interpretarlos. En el mes 12, según el corte, alrededor del 93% de los pacientes con diálisis peritoneal y el 96% de los pacientes con hemodiálisis seguían vivos. En el mes 24, alrededor del 81% de los pacientes con diálisis peritoneal y el 89% de los pacientes con hemodiálisis seguían vivos también. En el mes 36, alrededor del 72% de los pacientes en diálisis peritoneal y el 78% de los pacientes con hemodiálisis seguían vivos. En el mes 48, alrededor del 64% de los pacientes con diálisis peritoneal y el 68% de los pacientes con hemodiálisis seguían vivos. En el mes que realmente como importa o es como relevante es el mes 60. La supervivencia acumulada fue aproximadamente del 55% para el diálisis peritoneal y el 52% para la hemodiálisis. Esto indica que después de 60 meses, alrededor del 55% de los pacientes en diálisis peritoneal y el 52% de los pacientes en hemodiálisis seguían vivos. Estos resultados pues muestran que la supervivencia de los pacientes con enfermedad renal crónica y en hemodiálisis y diálisis peritoneal fue similar a lo largo del tiempo, lo que coincide con la conclusión de este estudio, ¿no? Que lo vimos en el resumen. Además, el valor de la P calculado mediante el test de Long Rank fue del 0.47%. Esto sugiere que no hay diferencia estadística significativa entre dos grupos o tratamiento comparado, ya que el valor de P por encima de 0.5 generalmente indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencia entre los dos grupos, ¿no? Como concluyó el estudio que ya vimos, ¿no? Hay otras gráficas, las cuales pues, me gustaría también interpretar, pero por cuestiones de tiempo solo voy a hacer una. Junté las dos, si se da cuenta. Es el análisis crudo. Entonces, pues aquí está la gráfica, ¿no? Y aquí está una gráfica también de long run. Entonces, lo voy a interpretar. Bueno, empecemos. El hazard ratio es de 1.67. Indica un aumento del 77% en el riesgo de fallecimiento para pacientes con mayores de 60 años, ¿no? En intervalo de confianza en el riesgo por 1.22 a 1.45. El hazard ratio verdadero probablemente estaría entre 1.28 y 2.45 si repetimos el estudio.
El valor de P, hay una fuerte evidencia estadística de que la edad mayor a 60 años aumenta significativamente el riesgo de fallecimiento. En resumen, con el análisis crudo, estos resultados sugieren que la edad mayor a 60 años es un factor de riesgo significativo para el fallecimiento en esta población de pacientes con enfermedad renal crónica que se someten a hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ahorita interpretando la gráfica del valor de P de prueba long run, perdón, haciendo nuestro corte en el mes 36, por cuestiones de tiempo, el 82% de los pacientes menores a 60 años seguían vivos, ¿no? Contra el 76%, por lo que el factor de edad mayor a 60 años tiene mayor riesgo de fallecer, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Esta sería como mi interpretación de todas las gráficas y de resumen de lo que yo analicé en el PDF. Realmente quisiera que pues usted lo leyera y pues viera el esfuerzo que yo hice para tener una mejor comprensión de lo que yo ahorita expuse. Y pues agradeciendo todo de antemano, gracias y pues feliz día, doctor Ronnie.